Bienvenido, ingeniero Alberto Bisbal, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl, gracias. Y en efecto, tal como lo ha dicho ahora nuestro enviado especial, hay pues un aspecto que parece obvio, ¿no es cierto? Y es que, en efecto, la población tiene que tener una formación para saber dónde se instala. Y es verdad que en un país en el que el terreno, la construcción, la vivienda es, para muchos casos, inalcanzable, por los precios y por las ubicaciones, etcétera. Sin embargo, esto nos demuestra pues que, en efecto, ahí hay un trabajo que hacer. Usted está muy vinculado a este tema. Y antes de iniciar el programa conversábamos sobre 3 niveles de actuación y 2 instituciones que usted nos va a contar un poco qué función tienen. Una de ellas es la del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Los niveles son, en primer lugar, que tocaba nuestro enviado especial, el nivel ciudadano. Es decir, necesitamos que la población esté perfectamente consciente de este problema, de dónde instalarse y cómo instalarse, y al mismo tiempo a poder tener asistencia a todos estos grupos en un momento dado para decir, bueno, no puedes instalarte aquí, pero te ayudaremos a conseguir otro sitio, porque no solamente es cuestión de llamar a la conciencia, sino ofrecer también alternativas. Luego el nivel municipal, la actuación que deben tener los municipios, en las más de las veces interesados también en que se ubiquen los peticionarios, porque eso les permite que lleguen fondos, lo cual es también medio delirante. Y finalmente el nivel nacional, en donde están estos 2 centros que usted mencionaba. Cuéntenos un poco. Sí, don Raúl. Bueno, esta es una evidencia de que el tema de la gestión de riesgo de desastres y los desastres en general es una condición relacionada con un proceso social. No es tanto, como siempre se creía, culpa de la naturaleza. Así es. Esto se construye, el riesgo, me refiero, con el tiempo y con la falta de conocimiento, la falta de una cultura de prevención, una debilidad en el tema de las autoridades, cómo manejan el ordenamiento y la ubicación en el territorio, la ocupación de los terrenos, etcétera. Esta construcción social acumula una serie de, digamos, situaciones de alta vulnerabilidad y obviamente el deterioro acumulativo en el tiempo que después convierte todas estas condiciones en situaciones de alta vulnerabilidad y por supuesto de evidencia de que ocurran desastres. Se construye muy fácil, pero es muy difícil retrotraer eso al estado inicial, es decir, la población ocupa lugares de alto riesgo, están asentados en zonas de quebrada que se van a activar con quebradas riesgos. Inactivas. Que están 2, 3, 4 años inactivas, pero luego al quinto, al sexto, viene el huaico cae por ahí. Si es que esto se conoce, y no hay que ser, digamos, un entendido en la materia para saber que eso va a ocurrir, ¿por qué las autoridades no toman una medida más efectiva? Lo de Chosica, lo que ocurrió ayer, antes de ayer, es reiterativo. Deberían ser sancionados más bien quienes permiten eso. Todos los años estamos viendo que ocurren estos eventos lluviosos en zonas donde se activan este tipo de quebradas que tú has mencionado. Y obviamente esto debe obedecer a una serie de factores, ¿no? Uno de ellos, los más importantes, es el que acabas de mencionar, Ricardo, que es el tema de la ocupación. Hay muchas autoridades, y no estoy hablando específicamente de ninguna de ellas, pero hay muchas de ellas, y algunas son nuevas ahora, que ven que la ocupación del terreno, entregar lotes, hacer que la gente ocupe estos lugares que son baratos, porque son de alto riesgo y están en laderas, es digamos, un favor político que pueden hacer y conseguir de alguna manera adeptos y votos, claro, etcétera. Esa población luego va a votar por él, ¿no? Correcto, entonces eso es un despropósito, ¿no? Ya hay todo un mecanismo establecido para poder cumplir con la norma, pero hacer cumplir con la norma en el nivel local muchas veces se trae consigo exámenes posteriores, claro, poder echar la culpa y después decir que han hecho malas cosas y poder encontrar responsabilidades. Y lo que se quiere es hacerlo antes, ¿no? Muy fácil, naturalmente, criticar a la población civil, sobre todo a los más pobres, que son los que se instalan en las quebradas. Hay que preguntarse si es que tienen alternativas. Claro. Pero yo quisiera que usted ejerce el mismo sentido crítico con el Estado, es decir, con las carreteras construidas. Sabemos que Yurimaguas, que es una población al pie del río Guayaga, de 80.000 personas, está aislada desde hace 11 días porque la carretera hasta Tarapoto está bloqueada por la lluvia. Esos no son pobladores pobres que se han instalado en una quebrada. Eso es el Estado que ha concesionado en una carretera manifiestamente mal diseñada, porque 11 días bloqueada
masificada, con una población considerada aislada, hay un problema ahí, ¿no? Sí, yo coincido en que ha habido un problema de diseño, de ubicación, de trazo, obviamente, si no, no se hubiese dañado la carretera. Si hubiésemos pasado por las zonas de alta montaña o las zonas de, digamos, de la selva alta hacia la selva baja, siempre tenemos que pasar por la cordillera, o sea, no hay otra forma a menos que se haga un túnel. Es evidente que hay una exposición por las características geográficas que tiene nuestro país. La idea es buscar el mejor trazo, pero además que vengan acompañados de mecanismos de contención, es decir, muros de contención, reforzamiento. Colocar una carretera es digamos, el punto inicial del desarrollo. ¿Cuántas ciudades están aisladas y no acceden a los recursos, no tienen posibilidad de comercio, no tienen posibilidad de encontrar vías de desarrollo porque no hay carreteras? Pero eso no significa que se hagan sin reforzamiento, porque después el Estado tiene que gastar más en poder repararlas, y además la interrupción en el tiempo, como lo que ocurrió en la vía entre Tarapoto y Yurimaguas. Obviamente eso es un tema campañas preventivas, por ejemplo, plantando árboles, o más fácil aún, evitando que se talen árboles en las zonas altas para evitar que se favorezcan los huaicos? Sí, bueno, la presidencia del Consejo de Ministros tiene el encargo de la rectoría del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, pero no es solamente la PCM quien lo hace con el INDECI y con CENEPRED, que voy a hablar dentro de un rato, don Raúl, sino que además conforman el Sistema Nacional todos los demás sectores del Estado. Y ahí podemos encontrar específicamente el tema de reforestación al Ministerio de Agricultura, al Servicio Nacional de Forestación. ¿Pero quién resulta responsable de que no se hagan las cosas que deben ser hechas para evitar que los desastres naturales perjudiquen a los más pobres? Como usted había identificado hace un rato, hay varios niveles de actuación, dependiendo de la magnitud y el alcance que tienen las intervenciones. Hay distintos niveles que van desde el nivel local, distrital, hasta el nivel nacional, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura pública como las carreteras. El primer nivel es el trabajo, ¿no?, con la ciudadanía, ojo, eso es fundamental. Sí, a eso me quiero referir. Un Estado que esté preocupado por la ciudadanía. Correcto, a eso me quiero referir, porque aquí tiene que haber un acompañamiento, y no solamente, como dijo usted, echarle la culpa al ciudadano. El ciudadano por sí mismo no podría saber exactamente cómo poder hacer para poder evitar construir más el riesgo, ¿no? Tiene que haber un proceso de educación, un proceso de acompañento, un proceso de regulación, además. Alternativas. Sí, si no hay terrenos, si no hay posibilidad donde ubicarse y hay una excesiva migración, obviamente lo van a ocupar estos lugares de alto riesgo, ¿no? Y aquí hay un elemento fundamental. No se ha dejado de lado el trabajo con la comunidad. Nosotros el año pasado hemos aprobado un plan nacional que tiene mirada hacia el 2021. Obviamente es un plan y hay que ir implementándolo en estos próximos años. ¿Prioridades de ese plan cuáles son? Tiene 6 objetivos estratégicos, ¿no?, dedicados a la información sobre el riesgo, capacidades de respuesta, educación a las autoridades, y el sexto elemento estratégico, el otro es de construcción y rehabilitación, pero el sexto elemento estratégico está centrado en la cultura de prevención, es decir, el trabajo directo con la comunidad. Pero esto a veces suena ya un cuento antiguo, ¿no?, porque siempre hablamos de la cultura de prevención, y no se hace exactamente nada tangible. Hay una serie de intervenciones que busca alcance entre la autoridad local y el compromiso participativo de la comunidad en términos, por ejemplo, en el esquema de financiamiento. Por ejemplo, el presupuesto participativo debe tener, entre otros esquemas, líneas de acción prioritarias en prevención y en reducción del riesgo. Eso ya es un logro, porque antes no lo tenía y la población ni siquiera sabía que era una alternativa. Preparar mapas comunales de riesgo, saber cómo, por ejemplo, hay rutas de evacuación en las zonas de Huayco, en las zonas donde podrían haber en la costera líneas acerca del riesgo de tsunami, por ejemplo, y otros ejemplos más. Eso es un avance. Lo suyo es un plan, y quien ejecuta las obras materiales son las municipalidades. Hemos visto en Chosica, por ejemplo, que gracias a los diques que se han construido en las partes altas, en realidad han habido relativamente pocos daños personales. Hay que felicitarnos de eso. Lamentablemente hoy nos ha llegado la noticia de la muerte de una persona en Jicamarca por una piedra que se ha deslizado. Pero las ejecuciones son entonces hechas por las municipalidades. Sí, en estos niveles de actuación es importante diferenciar eso. Durante los últimos 3 años y 4 años con el Ministerio de Economía y Finanzas se ha estado asignando fondos a través de un programa presupuestal, que de repente ustedes han escuchado que este es un mecanismo de presupuesto por resultados, ¿no? Y han estado incrementando
incrementándose estos fondos, no solamente para el nivel nacional, sino para el nivel regional y hasta el nivel local. El año pasado, por ejemplo, se han dado hasta 400 millones de soles para las municipalidades provinciales y distritales y 400 millones más para los gobiernos regionales. Estas actividades se hacen con dinero y hay que invertir. El asunto está cuál es el esquema de prioridades. Con este programa presupuestal han permitido hacer esto. El alcalde de Chosica, por ejemplo, que no es su primer año de gestión, él está ya varios años y esto favorece también un poco, digamos, la continuidad, y eso es algo que a veces es difícil resolver cuando se cambia de autoridad en autoridad. Pero este trabajo que se ha hecho en diques de contención, que se llaman disipadores de energía, que se ponen en la ladera para que cuando caiga el huaico las rocas se queden ahí, después hay que limpiarla, pero lo que escurre es agua, ¿no? Y llega hasta la carretera con un poco de lodo, etcétera, hay inundación, penetración, pero el impacto de ese deslizamiento es mucho menor. Con esa misma cantidad de agua, con esa misma precipitación, hace 4, 5, 6 o 7 años, estábamos lamentando probablemente, no 6 viviendas damnificadas, probablemente 300, 500. Bueno, muy bien, muy interesante, y que siga este trabajo que efectivamente preocupa a todos y sobre todo disminuye riesgos que siempre los habrá. Sí, solamente, Raúl, una naturaleza complicada. Para decir, la labor que vienen haciendo, por lo que usted preguntó, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Centro Nacional de Prevención y Atención, Prevención, Reducción y Reducción de Desastres, que es el CENEPRED, vienen haciendo, el primero de ellos, un trabajo muy esforzado en lo que es asistencia a las autoridades locales, acompañamiento en estos momentos que son difíciles porque es una temporada de lluvias, y en el manejo de la información a través del Centro de Operaciones de Emergencia, o sea, estar las 24 horas detrás del manejo de esta información. Y el Centro Nacional de Estimación y Prevención de Riesgo de Desastres ya tiene otra velocidad. Va dedicado al tema de prevención, a dar lineamientos, orientaciones para evitar futuros daños, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros como Presidencia del Consejo de Ministros al Porque articular además tenemos claramente temporadas, épocas, momentos. Sí, ¿no? Y ya viene la temporada de bajas temperaturas, nuestro plan lo terminamos en febrero y empezamos a activarlo a partir de marzo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Alberto Bisbal, y vamos a continuar conversando. Muchas gracias. 9:21 de la mañana, vamos a